Ahora vamos a hablar de leucemias, ¿no? También, en realidad, si nosotros hablamos de leucemia, cuando les he presentado esa gráfica con la célula madre, con la stem cell, y todos los progenitores, todas las células precursoras de cada línea celular, de cada una de esas células puede haber un síndrome mieloproliferativo, ¿no? De cada una de esas celulitas que vimos en los gráficos anteriores. A ver, vamos a empezar entonces con leucemia. ¿El que sigue? Bueno, en general no hay una etiología definida para las leucemias, para cualquier tipo de ellas, pero sí se habla de factores de riesgo, factores asociados a su presentación. Por ejemplo, ¿qué se ve? En estudios se ha demostrado que los pacientes con síndrome de Down o con otras cromosomopatías, por ejemplo, el síndrome de Klinefelter puede o está más asociado a presentar leucemia, ¿no? Todas las cromosomopatías se ha visto más asociado al desarrollo de leucemia. ¿Qué más? Se ha visto que los pacientes que tienen inmunodeficiencias primarias presentan leucemia. Cuando ha habido exposición a radiaciones, hay leucemia. Aquí se habla bastante del caso de Hiroshima, Nagasaki, de Chernóbil, ¿no? del accidente que hubo en la planta nuclear en Chernóbil y bueno, de Hiroshima y Nagasaki. Entonces, la exposición todavía años después de esas personas que vivían en la zona ha generado que tengan leucemia. Eso sí está bien documentado. En animales está demostrado que hay ciertos virus que generan leucemia. Sin embargo, en personas no está eso concluido. Pero sí se expone esta teoría. ¿Por qué? Porque hay una patología que es el linfoma de Burkitt, que está asociado con el virus de Epstein-Barr. Entonces puede ser que en humanos también haya una fuerte asociación etiológica o desencadenante de un virus con la leucemia, ¿no? Las sustancias que también se han asociado con la presentación de leucemia es el benzol y los pesticidas, ¿no? En personas que trabajan pues con estas sustancias. Ciertos medicamentos, sobre todo los pacientes que ya reciben de repente citostáticos, antiquimioterápicos por otras neoplasias y desarrollan leucemia. Entonces, esos son los factores asociados que se han visto que van de la mano con el desarrollo de leucemia. Otro, por ejemplo, es si hay alcoholismo en la gestante, puede el producto presentar una leucemia. Todos esos son los factores de riesgo. ¿Seguimos? Bueno, ya para ordenarnos de qué leucemias vamos a hablar, aquí este cuadrito bien facilito para acordarnos, ¿no? Aquí tenemos serie mieloide y la serie linfoide. Si es el origen de la leucemia por la serie mieloide, vamos a tener leucemia mieloide aguda y crónica. Si es linfoide, leucemia linfoide aguda y crónica. Pero miren ustedes, seguramente todos los que están acá saben que en medicina muchas veces para hablar de agudeza hablamos del tiempo, ¿no? ¿Qué forma de presentación tiene la enfermedad aguda? Es porque estamos refiriéndonos al tiempo, 2, 3 días, pero en este caso de las leucemias, cuando hablamos de agudo y crónico no nos referimos a tiempo. Aquí está, ¿a qué nos referimos? Si estamos diciendo que es una leucemia aguda, es porque la proliferación maligna es de células inmaduras, o sea, de las primeras líneas celulares que ocurren en cada serie. Y si hablamos de crónico, ya la proliferación es de células, acá es células inmaduras y acá células maduras, ¿no? Agudo, inmaduras y crónica, maduras. ¿El que sigue? Entonces vamos a empezar haciendo un paralelo porque es más fácil comprenderlo así. ¿Ya? Aquí vamos a hablar de las leucemias agudas. Teníamos la que es de la serie linfoide y de la que es de la serie mieloide. Leucemia linfoide aguda y leucemia mieloide aguda.
Las leucemias linfoides o linfocíticas agudas es más frecuente en niños, y en niños sobre todo menores de 15 años, en donde afortunadamente tienen buen pronóstico. Pero si una leucemia linfoide o linfocítica aguda se diagnostica pasada esa edad, a partir de los 15 años en adelante, el pronóstico es malo. Incluso cuando se diagnostica en niños, se habla de curación total con el trasplante de médula ósea. Hay un ligero predominio de hombres sobre mujeres en la leucemia linfocítica aguda. Como les decía, tiene buen pronóstico. Y bueno, este es para mencionar que la serie complementida es la linfoide, ¿no? Ese es el componente, el elemento maligno. En la leucemia mieloide aguda es más frecuente en adultos, miren, es diferente en niños, ¿no? En niños la que predomina es la linfoide aguda. Esto siempre es preguntas de exámenes, de diversas, de residentado, de repente de sus mismas clases, de los mismos cursos, ¿no? También hay un predominio de hombres y mujeres. Lamentablemente aquí ya el pronóstico es malo, ¿no? Y bueno, nuevamente la serie celular afectada, ¿ya? Y la mayoría de estas leucemias mieloides agudas es en adultos, ¿no? Acá está también. Pero ese otro 10% que queda, que se presenta en niños, si tiene mal pronóstico, en niños el pronóstico empeora. Entonces, esos son los dos grandes paralelos que podemos hacer de las leucemias agudas. ¿La que sigue? ¿Cómo se define entonces? Ya estamos hablando de proliferación incontrolada, ¿no es cierto?, de un determinado clon de células inmaduras, ¿no? Puede ser linfoide o mieloide. Estas células inmaduras van a infiltrar la médula ósea y también pueden invadir la sangre periférica o otros órganos, y vamos a ir viendo qué órganos afectan, ¿ya? La que sigue, entonces esa es su definición, ¿no? Una proliferación, sea mieloide o linfoide, descontrolada. Bueno, si bien mencionamos que no hay una etiología clara, hay factores de riesgo asociados. ¿Y qué es lo que sucede, ¿no? A nivel molecular, miren, ¿qué es lo que sucede? Se postula pues que hay ADN dañado, ¿no? Hay ADN dañado. ¿A dónde se daña este ADN o qué es lo que está afectado en el ADN? Este ADN, cuando va a hacer la diferenciación celular o el crecimiento celular, ese proceso está alterado. Otra hipótesis que puede explicar la generación de las leucemias es que haya diversas alteraciones cromosómicas. Puede haber transducción, puede haber mutaciones o translocaciones. Hay una leucemia que está muy claramente determinada, una translocación, y que la vemos adelante. O también, efectivamente, que hay una alteración. Sabemos que la apoptosis, ¿no?, es la muerte celular programada, pero bueno, no se produce esta apoptosis, hay una inhibición de la apoptosis y por lo tanto, si no muere la célula, prolifera, ¿no? Prolifera y sobre todo los precursores inmaduros. ¿La que sigue? Bueno, y obviamente también si hay proliferación celular, no hay una adecuada expresión de protooncogenes, y también los genes supresores de tumores no están funcionando como debe de ser. Aquí también está implicado el P16 y el P53. El que sigue, entonces más o menos esas son las hipótesis de cómo podría generarse las leucemias, ¿verdad? Entonces, nuevamente, tenemos las que son primarias o de novo, las que no hay una enfermedad detrás de ellas que la presente, y sí tenemos secundarias. Recuerdan que en mieloma habíamos dicho que muchos de los que reciben tratamiento pueden presentar leucemia o viran a una leucemia. Acá estaría, ¿no? Acá estaría en secundaria, porque primero el paciente tuvo mieloma y ahora puede desarrollar una leucemia, a eso se refiere. Cuando son secundarias, por ejemplo, en los síndromes mieloproliferativos crónicos existe una etapa de la enfermedad en donde pueden haber una crisis blástica. A pesar de que es un síndrome mieloproliferativo crónico, puede haber blastos, una crisis de blastos. ¿Dónde más se presenta o quién más me da una leucemia secundaria? Las mielodisplasias que viran
o que se transforman en leucemias. Después, ya hemos hecho el diagnóstico de una leucemia aguda y el paciente concomitantemente presenta otras neoplasias. A los que presentan otras neoplasias y reciben quimioterapia y radioterapia pueden tener una leucemia aguda, pueden presentar una leucemia aguda. Y también se ha visto que los que han sido trasplantados de progenitores hematopoyéticos después de este trasplante pueden hacer leucemia aguda. En esos casos se considera secundaria, ya no sería de novo, ¿no? De novo es porque no hay ninguna patología asociada o ningún desencadenante previo. El que sigue. Y como estamos hablando de leucemias agudas, tenemos que también, bueno, su incidencia es baja. ¿Por qué se ve que de todos modos hay un aumento en su presentación? Porque gracias al tratamiento el paciente sobrevive más. Gracias al tratamiento de otras neoplasias el paciente sobrevive más, y acabamos de ver que muchas de estas otras neoplasias pueden virar a leucemia, entonces se presentan más leucemias. Las leucemias agudas habíamos dicho que eran predominantemente en niños y en varones, y en el mundo no hay una predisposición, así como hay ciertas enfermedades que se presentan, por decir, en un determinado contexto sociocultural, predominan en una determinada raza. Para las leucemias no hay diferencias entre razas, entre distribución geográfica o entre clases sociales. Afecta a cualquier persona. La que sigue. Bueno, y si estamos hablando de proliferación en la médula ósea de componentes inmaduros, ¿qué sintomatología nos va a dar eso? Bueno, pues vamos a tener falla de la médula, ¿no? Leucostasis, puede esas células que están proliferando invadir otros tejidos, y también síntomas constitucionales, síntomas generales muy inespecíficos. Ahorita vamos a ver cuáles. La que sigue. Por ejemplo, si tengo falla medular, y lo volvemos a repetir, ¿no? Cuando no tengo una médula trabajando bien, ¿qué tengo? Anemia. ¿Y cómo se manifiesta la anemia? Ojo que también ahí vienen los pacientes, me falta el aire, y tal vez podemos pensar que es un problema respiratorio o un problema cardíaco. Y no es eso, es que no tiene glóbulos rojos circulando en la sangre que transporten el oxígeno. Entonces presenta cansancio, dolor de cabeza, le falta el aire, y más bien son sintomatología de una anemia. Si tengo un problema medular, tampoco tengo leucocitos que se producen normalmente, y eso me predispone a infecciones. Si tengo la médula afectada, voy a presentar también alteración en el número de plaquetas, y por lo tanto predisposición a sangrados, ¿no? El que sigue. ¿Qué me produce la leucostasis que se presenta en la leucemia? Que los blastos lleguen hasta la microcirculación, y si hay blastos que dañan esta microcirculación, van a alterar la perfusión de esa zona. Entonces, ¿cómo se manifiesta eso? Puede haber, en algunos casos, no en todos, cianosis distal. En algunos casos también se han descrito necrosis cutáneas de zonas distales, por ejemplo, de pulpejos de dedo, en los casos de leucemia, por estos mecanismos, ¿no? El que sigue. Aquí, más bien, miren también todo lo que puede comprometer la leucemia, a dónde se va, qué órganos compromete. Puede producir hepatoesplenomegalia, adenomegalias, podemos palpar ganglios. Se dice que generalmente las leucemias nos dan adenomegalias bilaterales. Hipertrofia gingival por la infiltración de las células en las encías. También dan dolor óseo porque las células nuevamente que están proliferando pueden invadir el periósteo, pueden comprometer el periósteo, y por eso da dolor óseo. Aquí tenemos característicamente el signo de Craven, que es el dolor que muchos de los pacientes con leucemia refieren a nivel esternal. Dicen me duele, y se señalan la zona del esternón. Ese es el signo de Craven, el dolor óseo a nivel esternal, y es por infiltración del periósteo, del esternón.
Cuando comprometen el sistema nervioso central, puede haber parálisis de nervios craneales, el paciente puede convulsionar o puede presentarse como una meningitis, y eso es cuando ya las células han comprometido las meninges. Cuando la leucemia infiltra piel, se le llama leucemia cutis. Cuando infiltra partes blandas, se pueden apreciar unas tumoraciones que se les denomina cloromas. Cloromas porque adquieren un color un poco verde azulado, que uno lo objetiva cuando hace el examen físico. Y también puede la leucemia infiltrar a los testículos. Y el paciente presenta dolor testicular, que muchas veces no se explica, ¿no? Y es porque hay infiltración a los testículos. ¿El que sigue? Bueno, y los síntomas constitucionales, que son síntomas en realidad muy inespecíficos, ¿no? Muchas veces la enfermedad debuta, sí, y no hay pues mayor sintomatología. El paciente se queja de fiebre y eso se debe a que hay muchas citoquinas inflamatorias, pirógenas, la interleuquina 1, la interleuquina 6, el factor de necrosis tumoral. O también la fiebre ya se puede deber a infección, porque recuerden que estamos hablando de que hay compromiso medular, entonces yo no tengo leucocitos y estoy predispuesto a infecciones. Entonces, la fiebre de por sí de la leucemia se debe o a citoquinas o a que ya tengo una infección agregada. Bueno, y la sudoración y la pérdida de peso, que también forman parte de los síntomas constitucionales. ¿El que sigue? Ya. ¿Cómo voy yo a diagnosticar o a diferenciar que esto se trata de una leucemia y la voy a diferenciar de otras patologías? ¿De quién la tengo que diferenciar de estas de acá? Reacción leucemoide. Lo que pasa es que en una leucemia yo voy a tener la proliferación de esta serie, ¿no es cierto? Voy a tener muchas células, pero existe algo que se llama reacción leucemoide. En leucemia generalmente se habla de valores por encima de 100.000 leucocitos, incluso hay pacientes que presentan 200.000 leucocitos. ¿Y cuál es el valor normal? Porque a veces nos olvidamos de lo normal y estamos hablando de lo normal de leucocitos. Porque si yo les digo, y ustedes se encuentran el paciente con 200.000, pero ¿hasta cuánto es lo normal? Hasta de 4.000 a 10.000 leucocitos, ¿no? De 4.000 a 10.000 leucocitos. Entonces, miren, en leucemia se habla de 100.000 hasta 200.000 leucocitos. Y reacción leucemoide es si estos valores de leucocitos muchas veces se encuentran entre 50.000 y 100.000. A eso se le llama reacción leucemoide, ¿no? Parecido a la leucemia, porque tengo el número elevado de leucocitos, pero no llega a los valores que se presentan en las leucemias. ¿De qué más la tengo que diferenciar? ¿Con quién hago el diagnóstico diferencial? Con otra patología completamente diferente, que es la aplasia medular. Aplasia, como dicen, no hay formación de los componentes hematopoyéticos celulares, ¿no? También con los síndromes mielodisplásicos, que son otro tipo de patologías muy diferentes a las leucemias. También con ellos tengo que hacer la diferenciación diagnóstica, porque los síndromes mielodisplásicos me pueden presentar leucopenia, plaquetopenia, anemia, así como en una leucemia. También puede haber fiebre, entonces tengo que diferenciarla de eso. También tengo que hacer el diagnóstico diferencial con los linfomas no Hodgkin y con invasión medular, pero por otros tumores. A eso se le llama mieloptisis, invasión medular de otros tumores, de otras neoplasias. ¿Quiénes invaden? ¿Quiénes les gusta invadir la médula? Los neuroblastomas, los retinoblastomas, el cáncer de pulmón entra acá. Entonces, de repente yo encuentro una médula alterada, pero se debe a que hay otra tumoración primaria en otro lado que me está invadiendo la célula. Y acá, como siempre decimos, ¿no? En nuestro medio, miren, estamos hablando de tuberculosis. La tuberculosis diseminada puede comprometer la médula y por lo tanto me da alteración en las plaquetas, en los leucocitos, en los glóbulos rojos. Entonces, con todo esto yo tengo que hacer mi diagnóstico diferencial. Acá me estaba olvidando de la mononucleosis infecciosa, porque
habíamos dicho que en la leucemia da fiebre, sudoración, hepatoesplenomegalia, y en la mononucleosis infecciosa también puedo tener fiebre, sudoración, hepatoesplenomegalia, puedo tener adenomegalias. Entonces, ¿cómo lo diferencio, no? Ahí que uno tiene que ampliar la historia, tomar más datos, ver grupos etarios. Por eso se presenta pues el cuadro clínico y algunos datos de en quiénes se presenta, ¿no? Por ejemplo, la mononucleosis infecciosa generalmente es en pacientes jóvenes, adolescentes, y está relacionado con el virus del beso, ¿no? El virus del beso, cuando es tu primer beso, ahí te están pasando, ¿qué? Citomegalovirus, y por eso uno hace mononucleosis infecciosa, fiebre, ganglios, que se autolimita, eso no trae mayores problemas, mayores consecuencias, ¿no? Entonces, otro diagnóstico diferencial importante. El que sigue. Bueno, y entonces, si ya yo sé cómo se presenta eso, ¿qué voy a buscar? ¿Qué exámenes me van a corroborar lo que yo estoy examinando, en lo que yo estoy pensando? Voy a pedir un hemograma donde voy a encontrar anemia, voy a encontrar reticulocitos disminuidos, la leucocitosis marcada que les estaba diciendo que generalmente es mayor de 100.000 leucocitos. Voy a ver blastos, ¿no? Este es lo que estábamos diciendo desde el inicio, células inmaduras o blastos. Esto es lo que yo voy a encontrar. Incluso cuando hay muchos blastos, estos se pueden observar en un simple hemograma. Ya no necesita uno pedir un frotis de sangre periférica o un aspirado de médula ósea. Ahí aparecen los blastos, ¿no? También voy a encontrar en el hemograma las plaquetas disminuidas. ¿Por qué? Por infiltración de la médula ósea. El que sigue, ahí está. Uy, no se nota. Ahí dice, blastos más de 90%. Miren, esto es un hemograma y ya están informando blastos en más del 90%. Leucocitos 24.000, más o menos 24.000. Aquí no hay valores elevados como los que estábamos hablando, pero ¿cómo se dice? ¿Quién manda? Esto manda, ¿no? En este caso vale este ejemplo. ¿Para qué? Si bien característicamente las leucemias, como les vuelvo a repetir, va a más de valores mayores de 100.000, pero también miren, hay casos en que los valores no se levantan. ¿Qué más tenemos? ¿Qué podemos ver acá de la leucemia? Hemoglobina. Tenemos una anemia en 11.1. Bueno, lo importante es reconocer que hay una anemia. Las constantes corpusculares, que siempre tenemos que leerlas y no olvidarlas. Incluso miren, muchos laboratorios le dan los valores, ¿no? Los parámetros, pero a veces recuerden que es una máquina. Entonces los valores los debemos de tener acá, no acá, ¿no? Pero es referencial. El que sigue, entonces, y perdón, plaquetas, miren, ahí está, ¿no? 38.000 creo que se ve. Pero se nota, ¿verdad? Se nota esto, ¿no? Por eso lo puse también ahí, blastos 90%. Tenemos leucocitosis, tenemos anemia y plaquetopenia. Ya, la que sigue. Y eso es los reticulocitos, ¿no? Los reticulocitos que están aumentados, porque recuerden que los reticulocitos son células inmaduras y estamos hablando de inmadurez celular, por eso es que están aumentados. La que sigue, este es otro, ¿no? Bueno, acá no hay recuento, no se ve blastos, pero ¿qué ven? A ver, no lo he marcado para que a ver, ustedes lo miran, a ver, nos detenemos ahí un ratito. A ver, algo que llame la atención ahí, tiene que llamar la atención. A ver, díganlo nomás. ¿Quién quiere? ¿Cuántos los leucocitos? ¿Cuánto dice? 349.500 leucocitos, ¿no? Bueno, más o menos, pero 300.000 leucocitos. Aquí miren, han marcado otra cosa menos los leucocitos. Entonces, bueno, es algo anecdótico, pero miren, 300.000 leucocitos prácticamente. Esto es una leucemia aguda, así, solamente teniendo este simple examen, por llamarlo simple, ¿no? Pero para eso seguramente el paciente ya me ha dicho, tengo fiebre, tengo ganglios, he bajado de peso, tengo sudoración. Y esto es lo que otra vez acá, plaquetopenia, anemia, ¿no?
y sobre todo los leucocitos 300.000. Eso es característico. Seguro que por ahí más abajo estaba blastos. El que sigue, ya, ahí está. El que sigue, otra por favor, a ver, otro clic, no, entonces retrocede, ya. Bueno, y si bien vieron que con el hemograma es muy contundente, sin embargo, el diagnóstico definitivo nos lo da el aspirado de médula ósea y la biopsia de médula ósea, en donde tenemos que encontrar blastos más del 30% o hacer otros estudios citoquímicos para ver qué célula inmadura es la que está proliferando en forma maligna, ¿no? Eso es un estudio que se hace, pero al tener un aspirado de médula ósea. También un estudio citogenético, si hay compromiso, son otros exámenes que pueden ayudarnos dependiendo del paciente. Si hay compromiso meningio del sistema nervioso, puedo hacer una punción lumbar y estudiar el líquido cefalorraquídeo. Tengo que pedir una radiografía de tórax, ¿para qué? ¿Para qué le pediría a un paciente con leucemia una radiografía de tórax? ¿Para ver qué? No te escucho. Cáncer. Bueno, puede ser como otra patología asociada, ya puede ser que tenga un cáncer de pulmón, dijimos, ha recibido quimioterápicos o mejor dicho citostáticos o cualquier tratamiento, quimioterapia, radioterapia, y luego presenta leucemia, ¿no? Acabamos de decir, sería una leucemia secundaria, no sería una leucemia de novo. Muy bien, eso es uno, muy bien, está bien. Algo más frecuente para buscar infecciones. Recuerden que es un paciente inmunodeprimido, de repente no va a dar tos, no va a dar fiebre, busco infecciones. Otros de rutina, de acuerdo a lo que hemos visto, que pediría velocidad de sedimentación globular, evaluar la parte del riñón como está, pedir el calcio sérico, ya otros exámenes de rutina. ¿El que sigue? Y entonces más o menos eso ha sido la presentación de las leucemias agudas. Ahora vamos con las leucemias crónicas. Dentro de las leucemias crónicas tengo que ir haciendo de una vez una separación de esta de acá, de la leucemia mieloide crónica. ¿Por qué? Porque la leucemia mieloide crónica pertenece a los síndromes mieloproliferativos crónicos, es decir, si bien es una leucemia, pero pertenece a otro grupo de enfermedades, junto con la policitemia vera. ¿Se acuerdan que la policitemia vera era un síndrome mieloproliferativo crónico? Ahí, juntito con la policitemia vera, entra la leucemia mieloide crónica. Sin embargo, vamos a hacer este paralelo también, ¿no? La leucemia linfoide crónica, leucemia mieloide crónica. ¿Crónica por qué? Están comprometidos los precursores ya maduros, las células maduras, no por tiempo, ¿no? Ojo, bien claro eso. Ya, entonces la leucemia linfoide crónica también es más frecuente en varones, su incidencia aumenta con la edad, pero ¿a partir de qué edad? A partir de los 30, 40 años de edad. Bueno, miren, generalmente es asintomática. ¿Y cómo llego a esto? Porque a veces en un examen de rutina se encuentra una linfocitosis que no se explica, pues, ¿no? Linfocitosis. Para ello tengo que saber cuánto es lo normal de linfocitos. Para yo decir, los linfocitos están aumentados, qué raro, ¿por qué? A ver, lo repetimos, el examen sigue saliendo aumentado. ¿Cuánto es lo normal de linfocitos? ¿Cuánto? ¿20 y algo dijeron? 24, ya, de 15 a 35 son los parámetros aceptables, otros señalan de 20 a 40, ¿no? Lo importante es que si yo, por ejemplo, ¿a qué le llamo linfocitosis? Ya cuando tengo 70% de linfocitos, 60% de linfocitos, 58%, ya escapó de mi rango. Pero me puede dar ganglios bilaterales, siempre bilaterales, las leucemias bilaterales. Una esplenomegalia que puede ser más llamativa que aquí es hepatomegalia, aquí es siempre el vaso más grande que el hígado. Y la leucemia mieloide crónica también predomina en varones. Aquí sí hay una gran esplenomegalia que incluso es visible a la inspección. En el abdomen uno ve ahí el vaso, se dibuja clarito el vaso. Y bueno, y sobre todo esta sí, ¿no? Aquí sí está determinada, bien clara,
¿Por qué se debe esta leucemia? Porque hay una traslocación. Recuerdan que habíamos visto que en la etiología puede haber alteraciones cromosómicas, transducción, mutaciones, traslocación. En este caso, en la leucemia amiloide crónica, hay una traslocación cromosómica entre los cromosomas 9 y 22 y eso se le llama el cromosoma Filadelfia, el famoso cromosoma Filadelfia. 90% de las leucemias mieloides crónicas tiene cromosoma Filadelfia. A veces les comento, ¿no? Nosotros que vemos pacientes decimos, pero qué raro, esta es una leucemia mieloide crónica sin cromosoma Filadelfia. Sí, porque el 10% de LMC puede no tener cromosoma Filadelfia. ¿Y cómo se hace el diagnóstico clínico? Diagnóstico clínico o de descarte de las otras leucemias. El que sigue. Y bueno, ahí está, ese es solamente un esquema para ver la traslocación. Y acá está el cromosoma Filadelfia, la traslocación entre el cromosoma 9 y el cromosoma 22. Y el que sigue. Él es Andrés García, quien también está vivo, pero ha declarado. ¿Lo conocen, Andrés García? Tampoco. Ya. Es un actor también, ¿no? Es un actor latino y ha declarado, todavía está vivo, de que tiene leucemia, ¿no? Entonces también son patologías que pues no distinguen clase social, ubicación geográfica. La que sigue, ya, eso sería todo.